ante todo, y la mesa un lujo. Y haré mención a Elsa, cuyo libro fue fundamental para mi trabajo. Yo investigué sobre Beatriz Guido para mi maestría. Para mi tesis de maestría fue justamente sobre la narrativa de Beatriz Guido. El libro es Beatriz Guido, una narrativa del desplazamiento. Como en la convocatoria de las chicas estaba la literatura y el cine, me voy a abocar a esa cuestión, que por ahí no es la que está más desarrollada en mi investigación, pero que está por venir. Así que bueno, comienzo entonces. El nombre de Beatriz Guido está asociado inevitablemente con la literatura y también con el cine. Si bien sus primeras publicaciones datan de 1947, la consagración y la fama de la también conocida como la escritora del set le llegaron en 1954 con la premiación de la Casa del Ángel. Pero su instalación entre los lectores de circuitos más amplios comenzó 2 años después, cuando esta novela se convirtió en el primero de sus 10 títulos que Leopoldo Torre Nilsson llevó a la pantalla. Esta primera experiencia como guionista incrementó su carácter de escritora de una nueva y promisoria generación, con los múltiples premios que la película consiguió y consagró así a la dupla más productiva de la historia del cine nacional. A aquella primera novela le siguieron, en orden cronológico, El secuestrador, La caída, Fin de fiesta, La mano en la trampa, Piel de verano, Homenaje a la hora de la siesta, La terraza, El ojo que espía y Piedra libre. Además de estos títulos, la participación de Guido como guionista podemos encontrarla en otros 11 filmes del mismo director, con títulos como Boquitas pintadas o La guerra del cerdo, entre otras. También participó en proyectos a cargo de otros directores en simultáneo con sus trabajos con Torre Nilsson, como con Fernando Ayala en Paula cautiva de 1963, o luego de la muerte de Leopoldo, con El hombre del subsuelo de 1981, dirigida por Nicolás Arquís, con Javier Torre en Fiebre amarilla de 1981 y Carlos Orgambide en Los insomnes de 1984. A pesar de las dimensiones de su labor, resulta muy difícil encontrar trabajos críticos que se ocupen de esta faceta sin calificar a Beatriz Guido como la colaboradora de Torre Nilsson, y no a la inversa, o sea, como una guionista fundamental para el cine de su esposo, aunque también para un cuarto de siglo de cine argentino. Claudio España es uno de los pocos, y se refiere a esta como una relación de circularidad, donde Beatriz aportó temática al cine, en tanto Leopoldo contribuyó con estilo y una serie de recursos a la literatura de su esposa. Esta circularidad a la que hace referencia España resulta una suerte de simbiosis en las palabras del mismo Torre Nilsson. Dice Torre Nilsson en su artículo Beatriz Guido: Beatriz coincide por medio de sus novelas de gran imaginación perfectamente con mi universo. Me siento colaborador de sus novelas tanto como ella es colaboradora de mis películas, más allá del simple argumento. Juntos inventamos situaciones, diálogos y personajes, y llega el momento en que ya no nos acordamos muy bien de a quién pertenece tal situación o tal diálogo. Quizá los míos son más cerebrales y los suyos más visuales. El universo de Beatriz se ha incorporado al mío de una forma completamente natural y continua, completando mi obra anterior. El mundo del cine ha mejorado a Beatriz como novelista, dándole una mayor riqueza visual y más verdad en los relatos. Mi universo cinematográfico se ha enriquecido intensamente con su aportación en situaciones y personajes. Podríamos entender de las afirmaciones tanto de España como de Torre Nilsson que el contacto con el cine marca un antes y un después en la escritura de Beatriz. Pero ¿qué lugar ocupaba el cine en esta literatura antes del encuentro definitivo entre la escritora y el director? Ella misma se refiere a su novela consagratoria, La Casa del Ángel, como mi primera novela en varias oportunidades, porque se trata de la primera de una etapa que definiría su literatura, porque en esta conviven el discurso existencialista, propio de sus libros anteriores, con el empleo de procedimientos formales del cine que Noé Gittrick reconoce como propios de un grupo de escritores que la incluye. Panoramizar como si se manejara una cámara, mayor cantidad posible de detalles desde diferentes puntos de vista, situaciones e imágenes en orden no lineal del relato, sino como en yuxtaposición de placas diferentes. En La Casa del Ángel, el cine es parte de la trama y la autora encuentra en el cine
un discurso novedoso con el que se permite experimentar aún antes de su inmersión en este nuevo lenguaje. Y acá me detengo en algo que reencontré releyendo el libro de Elsa, que es que Beatriz Guido y Torre Nilsson se conocieron en 1951 y antes de La Casa del Ángel hubo una colaboración. En 1953, Leopoldo la convocó para la escritura de una secuencia de Días de Odio, cosa que no es tan conocida, ¿no? Siempre asociamos como el primer encuentro el de La Casa del Ángel. El cine, como parte de la trama narrativa, resultará definitorio para la constitución de la identidad de Ana Castro, la protagonista. Para empezar, la asistencia al cinematógrafo se trata de una experiencia pública que pone a Ana en contacto con su propia intimidad, cuando en una sala oscura tiene la oportunidad de hacer contacto visual con varones de su edad. Por un cambio en la casta programación siempre seleccionada por la madre, asiste a la exhibición de Su Noche de Amor, un film que nada tiene que ver con los modelos románticos que conocía hasta ese momento, como La Monjita o Pimpollos Rotos. Ana presencia por primera vez un espectáculo de besos y pasión que la perturbará y construirá en su fantasía una representación del amor que desembocará en la violación por parte de Pablo, quien en su imaginación aparece como el galán ardiente, pero noble e íntegro de la pantalla, valiente y viril como el hijo del sheik. Estos filmes que se ven con la complicidad de la nodriza y a escondidas de la madre, modelizan aquello que se desconoce y en su carácter de representación difieren de la realidad de la calle y del mundo que está vedada para esta jovencita de tal clase, como también de la realidad familiar en la que vive. No estamos en el cine, la vida no es un film ni un novelón, dice la madre durante una discusión con el padre por la realización de un duelo en la casa, y es una frase que resonará en la conciencia de Ana en varias oportunidades a lo largo de la novela, aún en otras situaciones. Algo similar sucede con la protagonista de Cine Mudo, un cuento incluido en La mano en la trampa. Observa desde su ventana la vida familiar como si se tratara de una película, donde los personajes no viven, sino que actúan para ella, y observa los hechos que repercutirán en su propia vida con la distancia que implica la pantalla, pero con la emoción de la catarsis cuando se desmaya frente a la escena del suicidio de su padre ante la infidelidad de la esposa. A través de la experiencia que les proporciona la pantalla, la vida de las protagonistas transita por el glamour y la tragedia. Pasa de la comedia romántica al drama pasional e impone sus códigos melodramáticos a la asfixiante realidad familiar. Guido encuentra en el cine un discurso que provee a sus heroínas no solo de un imaginario, sino también de las herramientas para desenvolverse en un mundo desconocido, el del deseo. Más que por la relación entre la guionista y el director, en mi lectura prefiero preguntarme acerca de la convivencia entre la guionista y la narradora, si es que cabe esta división cuando nos ocupamos de leer la obra de Beatriz Guido. Y esta ha sido una pregunta que le realizaron sus contemporáneos y que ella misma se realizó. Y, por ejemplo, una de las tantas veces que habla del tema dice: desde La Casa del Ángel vivo de la literatura y del cine. Leopoldo opinaba que yo visualizaba más, que yo era más cineasta y él más intelectual. Pero el cine devora y se nutre de la escritora. La imagen de la escritora devorada por el cine no aparecerá en esta cita por única vez, sino que esta será una de las tantas ocasiones en que Beatriz Guido enuncie la relación agónica en que parece debatirse para no ser fagocitada por él. En una conferencia pronunciada en Mendoza en 1970, en oportunidad de un congreso sobre literatura y cine argentino, el título de su ponencia también abordaba esta relación casi violenta, la agonía del escritor frente al cine. Allí, ella recurre a los casos de escritores norteamericanos, Scott Fitzgerald y Faulkner, para ejemplificar la experiencia de tener que desprenderse de su obra para entregarla a las manos del director, quien será el autor del largometraje en que se convertirá, y de lo despiadado que resulta para el escritor la conversión de su novela en un libreto que prescinde de detalles y convierte la literatura a otro lenguaje, el cinematográfico. Por otra parte, el cine es una tremenda tentación, dice, para el escritor contemporáneo. Nada es más visual que el mundo literario que estamos habitando, y la prueba de ello está en la tentación hacia la literatura contenido-imagen, a la literatura, filosóficamente hablando, del verbo fenómeno.
La cámara hoy es una pluma, y decir pluma es decir máquina de escribir. Dos últimas anotaciones a partir de esta conferencia. La primera, si la escritora entrega su criatura al director, autor del nuevo producto, en cierto modo esto justifica algo que algún crítico consideró una traición por parte de Torre Nilsson al haber dejado de lado el costado político de los libros de Guido que eligió para llevar a la pantalla. El director, como decía la cita de Torre Nilsson que leí al principio, elige aquella parte del universo de Guido que coincide con el suyo, y elidir las menciones explícitas al peronismo, al frondicismo, o no filmar El incendio y las vísperas, la novela más exitosa de la autora, es parte de las reglas del juego que esta dupla decidió jugar. La segunda, el cine resulta inevitable para el escritor del siglo XX, y es inevitable acá pensar en Hauser o en Benjamin. Y Beatriz Guido sabe qué hacer con esto. El cine es la puerta a un público doble, formado por lectores y espectadores. Un mercado diferente para ampliar el mercado conocido. Los lectores que ya la conocen irán a ver la versión filmada. Los espectadores buscarán la novela. Y por eso cada estreno fue acompañado de profusas entrevistas previas a la autora en diarios y revistas, y a medida que avanza la sociedad entre literatura y cine, la distancia entre la escritura del texto literario y su versión cinematográfica se acorta a pocos meses. Relación que se invierte en el caso de La mano en la trampa y Piel de verano, publicados como relatos en un mismo tomo luego del estreno de los largometrajes, y se extrema con Piedra Libre, volumen editado en marzo de 1976 y que incluye el relato, pero también la llamada línea argumental para la versión cinematográfica de Piedra Libre. He aquí cómo el cine y la literatura de Guido se retroalimentan, se potencian, se funden y pierden todo límite preciso. Y me gustaría cerrar leyendo una de las escenas citadas en palabras de Beatriz Guido. Leo un fragmento breve de La Casa del Ángel. No podré explicarme nunca cómo llegamos a ver Su noche de amor, con Vilma Banqui y Ronald Colman. Antes de que el pianista comenzara a tocar Dama Española, apareció un hombre en el escenario y dijo que la película Pimpollos rotos no podría pasarse porque no se había terminado de proyectar en el Ideal. Se repondría en su reemplazo Su noche de amor. Nana ni siquiera insinuó que nos levantáramos. Por el contrario, se acomodó en el asiento. Al apagarse las luces, con la respiración contenida, vimos al señor de un castillo raptar a una gitana la noche de su boda. El gitano, para vengarse, años después, rapta a su vez a la novia del señor feudal, también la noche de su boda. El gitano y la novia del señor se aman y se odian a lo largo de toda la película. Esa confusión de sentimientos produjo en mí un estado de desesperación tal que comencé a llorar desconsoladamente. ¿Cómo era posible amar y odiar al mismo tiempo? ¿Cómo era posible que los sentimientos estuvieran a tal punto confundidos? Los dos protagonistas parecían odiarse, pero terminaban en un violento y apasionado abrazo. Luego volvían a comenzar de nuevo. ¿Qué clase de amor existía entre los dos personajes? Sin duda algo muy distinto a la protección amorosa que parecía buscar siempre Lillian Gish en La monjita o en Pimpollos rotos. Sin embargo, la película terminó augurando la felicidad futura de los dos protagonistas. No era el amor que yo había conocido a través de María o de toda esa cantidad de novelas que nos pasaban subrepticiamente, de banco en banco, en el colegio. De pronto me pareció que mi corazón dejaba de latir. Traté de no suspirar. La pantalla se agrandó en un largo beso que duró varios segundos. La mano del pianista se había ensañado, mientras tanto, con las notas más agudas del teclado. Comencé a rezar. Sin embargo, no era una oración. Repetía en voz baja un poema. Han de buscar la forma de tus labios en un helado vidrio mis dos manos. Julieta se dio cuenta. ¿Estás rezando?, preguntó. Sí, le contesté. ¡Qué sonsa!, agregó. Después de cada escena, Naná decía, la tenía bien agarrada, ¿eh? Estaban prendidos como dos moscas.
Sin embargo, a pesar de esa sensación de dolor y de vergüenza que me producían las escenas de la película, comprendí que yo podría ensayar con mi primo Julián las mismas miradas y los mismos gestos de Vilma Banqui. Esa noche, cuando regresamos a Belgrano, ensayé ante el espejo durante varias horas algunas escenas de su noche de amor.